Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué grato es reencontrarnos, queridos amigos, aquí en su programa Creed en sus profetas. A través de la señal de Nuevo Tiempo tenemos siempre el deseo de presentarles no solo la mejor programación, sino también el mejor contenido en cada uno de los programas. Y el mejor contenido tiene que ser basado en la palabra de Dios, lo que Dios ofrece como una oferta especial para el ser humano. ¿Dónde lo encontramos? En las Sagradas Escrituras. Pero hay pasajes, hay lugares de la Sagrada Escritura que a veces nos parecen un poco oscuras y son iluminadas por otra herramienta de Dios que es el Espíritu de profecía. Acudimos a ella, acudimos a la palabra de Dios en primer término para poder presentar algunos consejos que son muy importantes para nuestra vida. En esta tarea siempre nos encontramos como cada día juntamente con el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Ever, y estamos buscando esos comentarios de Elena de White, considerando estos días, en los primeros capítulos de Esdras, puntualmente hoy con el capítulo 4, para un nuevo mensaje, para el mismo mensaje que proviene de Dios, porque su palabra es una fuente inagotable. Lo hacemos con alegría, lo hacemos con gratitud a Dios, y lo hacemos también con mucha alegría de saber que estamos juntos con tantos amigos y hermanos profundizando nuestra caminata en los senderos del Señor. Entonces, ahora sí, vamos a algunos puntos de destaque del capítulo 4 de Esdras. Así es, Esdras era un escriba versado en las Sagradas Escrituras, que había estado en el Imperio Medo-Persa, y él ya estaba con el propósito de volver, en realidad lo hizo, un grupo volvió juntamente con él, y Dios estaba prosperando su trabajo. Él venía con el propósito de continuar la restauración, la reconstrucción de Jerusalén, del templo. Sin embargo, cuando ellos vuelven, se encuentran que habían algunos vecinos que eran opuestos, que en realidad parecía que los querían ayudar, pero en realidad tenían otras intenciones. Se trataba de los samaritanos. Ahora, Samaria había sido la capital del reino del norte, después que se dividió, ¿no? Después de Salomón, con Roboam, Jeroboam, quedaron con Jeroboam, que no era del linaje davídico. Y interesante que la apostasía vino muy rápido en el reino del norte,
porque no pudieron mantener ese linaje, esa línea original del reino davídico. Así que muchos se mezclaron por allí, vino el imperio asirio, los desterró y luego volvió a colonizar con un grupo de gente, se mezclaron los originales con gente que no era del pueblo de Israel, así que en realidad parece que no eran muy confiables, ¿no? ¿Cómo nos amplía la inspiración, la identidad? ¿Quiénes eran estos samaritanos del tiempo de Esdras? Elena de White lo comenta de esta manera en su libro Profetas y Reyes. Dice así: cerca de los israelitas que se habían dedicado a la tarea de reedificar el templo, moraban los samaritanos, una raza mixta que provenía de los casamientos entre los colonos paganos oriundos de las provincias de Asiria y el residuo de las 10 tribus que habían quedado en Samaria y Galilea. En años ulteriores, los samaritanos aseveraron que adoraban al verdadero Dios, pero en su corazón y en la práctica eran idólatras. Sostenían, es cierto, que sus ídolos no tenían otro objeto que recordarles al Dios vivo, gobernante del universo, pero el pueblo era propenso a reverenciar imágenes talladas. O sea que estos samaritanos, en un sentido, repiten la historia de otros, incluso nosotros también repetimos la historia de los samaritanos. O sea, mezclamos, ¿no? Mezclamos lo santo con lo profano, Claro. Queremos hacer lo nuestro, pero por el otro lado también pretendemos tener la bendición de Dios, un Dios que no esté tan cerca como para que impacte su presencia y su mensaje en mi vida, pero tampoco tan lejos porque lo necesito para consultar, para salir adelante. Entonces eso es lo que les pasó a los samaritanos, ¿no? Por un lado pretendían, les parecía que creían, que querían creer, y por el otro lado tenían imágenes y tenían sus falsos dioses. Interesante que estos samaritanos querían apoyar la obra de la reconstrucción del templo. Así que los exiliados estaban ante una posibilidad, ¿no? Aceptar o rechazar la ayuda de estos personajes. Sin embargo, no, de acuerdo al relato bíblico de Esdras, los judíos que volvieron de Babilonia decidieron no aceptar la ayuda de los samaritanos. ¿Qué nos dice Elena White acerca de las razones que tenían estos hombres para no aceptar esta ayuda? Buena pregunta. ¿Por qué ellos no quisieron aceptar la ayuda de los samaritanos? Elena de White responde de esta manera: eran tan solo un residuo los que habían decidido regresar de Babilonia, y ahora, al emprender una obra que aparentemente superaba sus fuerzas, sus vecinos más cercanos vinieron a ofrecerle ayuda. Los samaritanos se refirieron a la adoración que tributaban al Dios verdadero y expresaron el deseo de participar en los privilegios y bendiciones relacionados con el servicio del templo, y declararon: ¿cómo vosotros buscaremos a vuestro Dios? Edificaremos con vosotros. Sin embargo, si los caudillos judíos hubiesen aceptado este ofrecimiento de ayuda, habrían abierto la puerta a la idolatría. Supieron discernir la falta de sinceridad de los samaritanos. Comprendieron que la ayuda obtenida por una alianza con aquellos hombres sería insignificante comparada con la bendición que podían esperar si seguían las claras órdenes de Jehová. O sea, tuvieron así un espacio de lucidez, ¿no? Dice, ¿cuánto me pueden ayudar? Y esto, ¿cuánto es comparado con la ayuda que recibimos si sigo la clara indicación de Dios? Si yo acepto esta ayuda, estoy aceptando esa ayuda mixta, ¿no? de quienes creían en Dios y no creían en Dios. Pero si yo acepto la indicación de Jehová, estoy aceptando la totalidad de su palabra, su presencia y su persona en nuestra vida. Así que ellos hicieron lo correcto. En lugar de confiar en las escasas o muchas fuerzas de los samaritanos, ellos confiaron en la gran fuerza que proviene de seguir las claras indicaciones de Dios. Permítame resaltar unas palabras que dijo al momento de explicar. Ellos pretendían adorar al Dios verdadero, pero en realidad no lo hacían. Claro.
¿no? Y entonces abrir las puertas a la idolatría, ellos supieron discernir bien, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿La ayuda humana de alguien que realmente no sabemos las intenciones o la ayuda del Dios verdadero, el Dios del cielo que había permitido su retorno, su regreso a su tierra, ¿no? a su amada patria? Ellos eligieron bien. Claro, pues no sabían las intenciones, pero de Dios sí sabemos cuáles son sus intenciones para con nosotros. Sabían que su poderío era limitado y sabían que el poderío de Dios era ilimitado. O sea que la elección fue sabia. Pero, Ever, tú y yo sabemos que muchos de nosotros, muchas veces, teniendo este mismo contraste, no elegimos sabiamente. Así es. Qué desafío, pastor, qué desafío, amigos. Estamos aprendiendo que con la ayuda de Dios nosotros aprendemos a discernir. Esto realmente diferencia entre aquellos que dicen seguir a Dios, pero no lo siguen, así como los samaritanos que disfrazaban su idolatría diciendo, aquí están, estas estatuas solamente nos recuerdan al Dios verdadero, el fin justifica los medios. Hay que tener cuidado, hay que pedir a Dios el verdadero discernimiento. Tenemos ahora unos consejos importantes y enseguida volvemos. Hola, ¿quieres saber cuál es la importancia del cristiano? Acompáñame en la lectura de esta cita. La importancia del cristiano no depende de la posesión de talentos brillantes, de una cuna eminente o de facultades maravillosas, sino de un corazón limpio, un corazón que purificado y refinado reflejen la imagen de la divinidad. La presencia de aquel que dio su vida por nosotros embellece el alma. Los hombres de oración son los hombres de poder. Serán capacitados para conducir a los pecadores a la cena de bodas del Cordero. Esta cita tú puedes encontrarla en el libro Hijos e Hijas de Dios, escritas por Elena G. de White, y lo puedes adquirir para que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar. También puedes hacerlo buscando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. Y si te gustan las aplicaciones y la tecnología, puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Agradecemos la oportunidad de presentarles nuevamente un llamado. Y tomo las palabras de Jesús cuando dijera, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Vamos a casarnos, vamos a unirnos siempre con Dios. Es la mejor sociedad que podemos formar. Ahora vamos a orar. Querido Dios, frente a un mundo que nos ofrece tantas ayudas, aparentes o irreales, que podamos confiar en la ayuda verdadera, poderosa, que proviene de aceptar claramente tu mensaje y vivir conforme a tu voluntad. Danos siempre un espíritu lúcido para que actuemos permanentemente de tu mano. Pedimos, oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, gracias y gracias a Dios por haber compartido con nosotros en este su programa Creed en sus profetas. Nos reencontramos el día de mañana. Hasta entonces.